Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro un poco especial que organizamos desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid en el marco del movimiento Movember, que conocéis muy bien. Un mes que está dedicado a generar conciencia sobre la salud masculina, que es una de las cosas que nos trae aquí, y hoy nos queremos centrar en un tema muy importante como es el cáncer de próstata. Para ello contamos con dos invitados excepcionales, que daros las gracias por vuestro tiempo, por estar hoy aquí y sobre todo para intentar profundizar un poco en este tema. Por un lado está la enfermera Silvia Trigos, de la Fundación Jiménez Díaz, de la consulta de urología, ¿no?, de la Fundación Jiménez Díaz, que nos vas a hablar un poco del papel fundamental que tiene la enfermería dentro de este proceso en concreto, ¿no?, del cáncer de próstata y la salud masculina, que también es importante. Y por otro lado, Santiago Gómez, que él es paciente y vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata. Pues nada, que gracias por estar aquí otra vez y bienvenidos por estar aquí. La idea, el objetivo, eso, visibilizar la importancia del diagnóstico precoz, un poco de contextualizar un poco esta patología y la enfermedad y sobre todo ver, el valor de la enfermera y del paciente y cómo trabajamos juntos, que yo creo que esa es la esencia de todo. Empiezo por romper la lanza con Silvia. ¿Cuál crees que es el papel de las enfermeras en este proceso de detección precoz, de tratamiento, de cuidado que hacemos cada día? Bueno, yo creo que lo principal en esta enfermedad es la prevención y ahí hay que romper una lanza por nuestras compañeras de la atención primaria, nuestras enfermeras de atención primaria, que tienen que concienciar a los hombres de que se hagan sus analíticas a partir de los 50 años, que al igual que las mujeres vamos al ginecólogo y pedimos nuestras rutinas y nuestras mamografías, los hombres tienen que ser conscientes de que también deben de acudir al urólogo y hacerse su analítica de PSA, o sea, hacerse su tacto rectal, porque es una enfermedad que si se detecta precozmente es casi 100% curable. Entonces es muy importante. Y luego pues el acompañamiento del paciente en el diagnóstico, en las biopsias, estar ahí, en el tratamiento, las enfermeras de quirófano, en las prostatectomías, luego en la rehabilitación, en el posoperatorio, en la retirada de la sonda, en el cuidado de la sonda, mientras que la enfermera tiene que estar presente en cada uno de los procesos. Y por otro lado, Santiago, ¿por qué es tan difícil que el hombre vaya a hacerse sus chequeos? ¿Qué hay que hacer para romper esa barrera? Sí, podríamos empezar fácilmente hablando de agentes externos, como acaba de comunicarnos Silvia, pero yo quiero ser más realista y decir que es un tema que tiene que ver con un concepto que tiene el hombre de una falsa masculinidad y que está vinculado a tabúes, estigmas, silencios, vergüenzas, mitos, con temas importantes de la salud que están relacionados fundamentalmente con la salud sexual y con un concepto, como decía, de masculinidad hegemónico y machista. Creo que la presión social, la presión cultural, histórica, sobre el papel que tiene que tener el hombre en la sociedad, hace que cuando te atacan al aparato reproductor, pues entiendes que atacan a tu virilidad, ¿no? De manera que tenemos uno de los efectos secundarios cronificados, que está en torno a un 20%, y no es solamente la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, sino también efectivamente las depresiones y pérdida de autoestima, insisto, que vienen a entenderse producto de una falsa masculinidad. ¿Se habla del cáncer de próstata entre hombres? O sea, ¿es un tema que puede salir, o sea, sale? ¿O es un tema también tabú entre nosotros? Claro, podía estar sesgado porque entre nosotros los pacientes hablamos del cáncer de próstata todos los días, naturalmente, pero en la sociedad civil, pues no. Es decir, por ejemplo, yo soy una de las personas que por el protocolo que existía en la multinacional en la que desarrollaba mi trayectoria profesional, pues teníamos controles, pues yo creo que desde los 40 en adelante, es decir, nada de 45 ni de 50. Entonces, el concepto
de una persona que hacía ese seguimiento, para mí es que esto no va conmigo. Esto realmente, como yo es como si me tomo una pastilla de la tensión, bueno, pues yo ya estoy cubierto, no tengo ningún riesgo, ¿no?, de salud en esta patología. Pues esto pasaba algo parecido, no, yo estoy cubierto con esta mecánica de cada año hacer una analítica en la que te piden el antígeno prostático específico, ¿verdad? Pero por eso cuando te dan un diagnóstico dices, se ha equivocado, esto es para otra persona, no, conmigo no. Y Silvia, relacionado con esto, ¿llegamos tarde al diagnóstico? Sí, se llega tarde. Y desde tu punto de vista como profesional, ¿qué crees que podemos hacer? Se llega tarde porque al cáncer de próstata se le llama el cáncer silente, porque no da síntomas hasta que está muy avanzado, muy localmente avanzado. Entonces, por eso es tan importante la prevención, las revisiones a partir de cierta edad. Cuando un hombre acude ya con síntomas, el cáncer ya está avanzado, entonces todo se complica el tratamiento, se complica la recuperación, puede haber enfermedad a distancia, metástasis, entonces es por eso que aumenta mucho la mortalidad, porque no acuden a las revisiones, acuden con síntomas ya. Si pudiéramos definir, ya sé que es a lo mejor complejo, ¿no?, pero síntomas más comunes que pueda tener un hombre que dé señales de alarma, ¿no?, de que algo no está funcionando bien, porque a veces normalizamos cosas y situaciones de la salud porque como nos da miedo ir y nos da miedo ir a la consulta, no sé, ¿qué síntomas podría tener un hombre que pueda tener algún problema de próstata, por ejemplo, ¿no? De próstata hablamos de cáncer, Sí, de hablamos próstata. de cáncer. Pues pueden venir por nicturia muchas veces, por urgencia miccional, por poliaquiuria, pero sobre todo llegan cuando ya están sangrando. Hematuria y hemospermia, sobre todo. Eso ya les llama mucho la atención y es cuando acuden. Es como ya cuando no te queda otra, ¿no? Ya no te queda más remedio que ir, claro. Santiago, desde la asociación, ¿qué hacéis para favorecer que esto no llegue hasta ese punto? Es decir, que la gente sea capaz de coger conciencia y tomar conciencia de la prevención. ¿Qué acciones hacéis? ¿Cuál es vuestra labor como asociación? Bueno, principalmente la labor como asociación y misión es ayudar, apoyar y colaborar con los que sufren esta patología y con los que puedan llegar a sufrirla, pues lo hacemos dando visibilidad y concienciando a la población masculina de la enorme importancia del diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz salva vidas. También para trasladar a la sociedad el problema sanitario que supone el cáncer de próstata y ofrecer a la vez a los pacientes un mensaje optimista y esperanzador, porque la sincronización de varios actores, como es los avances en el diagnóstico precoz, la investigación, los avances en la investigación clínica, el valor científico de la clase médica, los soportes y apoyos sociosanitarios, el soporte y ayuda que nos aporta la industria farmacéutica, la distribución, etcétera. La combinación de todos estos factores hace que el sistema sanitario español hoy esté considerado como uno de los mejores del mundo, y en el último informe de la agencia Bloomberg, informe que realiza anualmente, nos sitúa en el primer lugar como el modelo sanitario más eficiente de toda Europa y el tercero en el mundo, es decir, detrás de Hong Kong y de Singapur. Es decir, y esto está refrendado por el ilustre portal Radar Healthcare, que también tiene una evaluación y nos colocan en estas posiciones, a veces cambiando. La famosa revista Lancet, inglesa, también avala esta teoría, y la propia Organización Mundial de la Salud, de manera que gracias a la sincronización de estos factores que acabo de explicar, en Europa sobrevivimos más de 12 millones de supervivientes de cáncer en general, 2.200.000 en España, y de próstata más de 300.000 sobrevivimos, gracias a todos estos cuidados de apoyo y estos otros factores que acabo de mencionar. Por lo tanto, lo que hacemos es trasladar a la
población masculina los mensajes de diagnóstico precoz que nos estaba explicando Silvia, y pedimos que todos los varones mayores de 50 años con carácter general y 45 si existen antecedentes familiares, que por favor realicen una analítica de sangre en la que incluya el parámetro antígeno prostático específico. El profesional del laboratorio le va a proporcionar un ratio al profesional de urología y él va a saber cómo encauzar esta situación temprana que, como nos decía Silvia, tiene una tasa relativa de supervivencia, si se pilla en la fase local, de aproximadamente el 100% de supervivencia. O sea, que tiene muy buen pronóstico siempre y cuando se actúe de manera rápida y efectivamente. Hablando del papel de la enfermera, ¿no? Porque al final la enfermera, claro, estamos en tantos sitios a la vez. En todos. Estamos en todos, ¿no? Que tiene su parte buena y su parte a mejorar. Pero el papel de la educación para la salud, ¿no? Porque yo creo que tenemos un papel fundamental cuando el tema del sondaje, el tema de cuál es el papel de la enfermera en el ámbito del cáncer de próstata, en ese ámbito de formación, ¿no? Porque al final tenemos que enseñarles a reconocer signos, síntomas, a poder guiar, acompañar. Pues, como te he explicado antes, importantísimo la atención primaria, la detección precoz, que conciencien a los hombres, que normalicen con sus pacientes el hacerse las revisiones todos los años. Y luego, pues hospitalariamente hay 1000 campos, o sea, donde está la enfermera, o sea, tanto en el quirófano como en el posoperatorio, en las plantas, incluso en rehabilitación, dando las sesiones de quimioterapia, de inmunoterapia, están en radioterapia, o sea, que es que la enfermería en el cáncer de próstata está en todos los sitios por el que avanza el paciente hay una enfermera de referencia. Entonces, importantísimo, información, todo lo que te pidan, todas las dudas, aclararles dudas, concienciar a las familias de que tienen que tener paciencia, de que hay que darle un buen aporte emocional, porque son pacientes que sufren consecuencias y consecuencias que, como ha dicho Santiago, son muy tabús. O sea, hay mucha gente que no se cree que los hombres sufran de incontinencia. Pues sí, señores, los hombres sufren de incontinencia. O sea, no solamente es la disfunción eréctil o su importancia, es la incontinencia les incapacita muchísimo y además no se habla de ella. No se habla de ella. O sea, de hecho, tengo una anécdota. Hace poco hicimos un taller para pacientes en la fundación y cuando abrimos las puertas había mucha gente esperando y una señora me pregunta, ¿este es el taller de pacientes de incontinencia? Digo, sí, señora, pase. Y dice, ¿y por qué hay tantos hombres? Si los hombres no tienen incontinencia, se es de mujeres. Digo, no, eso es lo que cree la sociedad. O sea, la sociedad tiene muchísimos tabús y hay que romperlos, hay que normalizar esta enfermedad. Oye, bueno, pues un granito de arena aquí con lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Por lo menos. Decía Silvia, yo creo que son ángeles custodio nuestros de los pacientes, sin lugar a ningún género de dudas, durante todo el protocolo que conlleva la enfermedad, casi desde la revisión, ¿no? Empiezan haciéndonos las analíticas, la ecografía urológica, la flujometría. Con esos datos vamos a la consulta del urólogo. Nosotros al especialista le vemos poco. En la fase de hospitalización aparece un rato por la mañana y quien nos cambia la bolsa colectora, pues siempre es la enfermera, en la que nos alimenta, la que nos da ánimos, la que nos ayuda en las labores de aseo. Es una tabla de salvación en esos momentos tan críticos, porque hay que pensar cómo salimos de quirófano cuando subimos de la sala de rehabilitación de la anestesia, pues después de las 6 perforaciones abdominales, no, parecemos un horror. Entonces, ellas son las que nos dan ese soporte siempre. Y bueno, creo que su papel no está suficientemente destacado. Cuando hablamos de datos, sé que hemos estado hablando antes de empezar el debate, ¿no? ¿Cuáles son los datos? ¿Con qué datos nos manejamos a la hora de hablar de cáncer de próstata a nivel de España, ¿no? Lo hemos hablado antes con Santiago. ¿Cuántos casos hay diagnosticados? Hablando de 2023, entiendo, porque es lo que... Pero ¿cuántos casos hay más? Pues mira, es un tema que utilizamos muy honestamente en ANCAP
y ayer precisamente se publicó en OK Salud, en OK Diario, una entrevista, y empiezo siempre refiriendo el origen. La base normalmente es Globocan, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, y muchas organizaciones, fundaciones, etcétera, pues lo que hacen es trasladar tal cual los datos. En cambio, el Observatorio de Salud de la Asociación Española contra el Cáncer hace un trabajo extraordinario de filtrarlos con Instituto Nacional de Estadística, con un punto mínimo de datos del Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, de tal modo que te los presenta estructurados por rangos de edad, por provincias, por comunidades autónomas. Entonces son 33.769 casos diagnosticados en el año 2023. Es el primer cáncer por prevalencia entre todos los hombres, por delante del de colon y el de pulmón. Y como decía Silvia, en cambio le llaman el cáncer invisible. Tiene un 21%, casi uno de cada 5 diagnósticos de cáncer en varones, sobre los 161.600 que se diagnosticaron. Si tomamos todos los tipos de cáncer diagnosticados a hombres y mujeres, 284.000, ocupa el 12%, es decir, es el segundo detrás del colorectal. Y decimos que tiene una tasa relativa de supervivencia muy elevada, sobre todo cuando se ha cogido en esa fase local, pero tenemos que señalar que el del cáncer de próstata también se mueren. El año pasado fallecieron 6.011 varones, y eso representa un 5,6 sobre el total fallecimientos en España, y es la tercera causa de mortalidad en varones. O sea que... Y cuando hablamos de esa tasa de mortalidad, suele haber ya metástasis, quiero decir, son complicaciones ya, quiero decir, que es porque llegamos tarde, claro, de cierta manera. Claro, o sea, es cuando ya el cáncer está en un estadio más avanzado, cuando no solamente está localizado en la glándula prostática, sino que ya ha infiltrado, incluso hay afectación a distancia. O sea, es que ahí baja muchísimo, ¿sabes?, la efectividad de los tratamientos, mucho. ¿Nos falta algo a las enfermeras? Quiero decir, tengo como 2 preguntas en mente. Una es, ¿deberíamos especializarnos en ese área? ¿Crees que hay suficientemente volumen, no solo de pacientes, sino de conocimiento para especializarnos en un área tan concreta como la urología? Sí, perfectamente. ¿Crees que, y consulta como urología como tal? La urología es muy amplia, pero muy amplia, y las enfermeras estamos ahí pues en muchísimos ámbitos. O sea, estamos realizando los estudios urodinámicos a la gente con incontinencia, no solamente de cánceres, sino a las mujeres que sufren incontinencia, a los hombres que sufren incontinencia. Estamos poniendo los tratamientos quimioterápicos locales en los cánceres de vejiga, por ejemplo, también, nuestras consultas de urostomía, nuestras consultas de autocateterismo. O sea, es un abanico muy, muy amplio, muy amplio. Bueno, pues para ir terminando, porque si no, claro, podríamos seguir y no se puede hacer más largo. Yo sí que os quería dejar, pues eso, como un minuto de algo que queríais remarcar en este escenario del Movember, ¿no?, de intentar romper mitos sobre que hay que hablar sobre la salud masculina, en este caso el cáncer de próstata y todo lo que va asociado. Pues os dejo un minuto para... Este es un vídeo totalmente para redes, o sea, tenéis que pensar, ya hay que pensar modo redes sociales. Pero bueno, un poco a modo resumen, ¿qué es lo que mensaje trasladarías? Nos encontramos en el marco del movimiento internacional Movember, este movimiento que oficialmente se presentó en el año 2003 por una pareja de varones australianos y que había antecedentes desde 1999, pero ellos decidieron, con 30 amigos, ayudar a una causa de otro amigo que padecía cáncer de próstata, y ese fue el origen. Ya en el año 2004 empezaron a recaudar fondos para ayudar a los tratamientos a nivel mundial del cáncer de próstata. Posteriormente ha ido cubriendo otras áreas de salud, como ha sido el cáncer de testículos, como es la salud mental y la prevención de suicidios. Quisiera señalar que efectivamente es casi una pandemia. Estamos hablando de que el año pasado han fallecido 4.010 personas por suicidio,
y el 75% han sido varones. Entonces aquí nosotros a toda máquina en este mes lo que hacemos es multiplicar las campañas de visualización y de diagnóstico precoz, que es lo que tenemos que hacer llegar a esta sociedad masculina poco concienciada que ya apuntaba Silvia. Estamos en las antípodas de la actitud que tienen las mujeres con respecto, por ejemplo, a su salud, y por señalar el cáncer referente en ellas, que es equivalente con casi 1000 diagnósticos menos, que es el cáncer de mama, pero está en años luz. Solo señalar que en el Within Center el día 19 no podía entrar un alma más y nosotros no llenaríamos ni un taxi. Bueno, un taxi sí. Vale, un mensaje claro y directo un poco, pues también del valor de las enfermeras en este papel que tenemos, y sobre todo un mensaje a la población, ¿sabes? De qué le dirías a una persona pues, que nos está escuchando y que no tiene nada que ver con salud. Bueno, sobre todo acudir a los centros de salud, hablar con las enfermeras, normalizar esas prevenciones en los hombres, o sea, que no solamente tenemos que acudir al ginecólogo a las mujeres, que lo hacemos desde los 15 años, 16, los hombres tienen que ser conscientes de que tienen que acudir a su urólogo a partir de los 50, hacerse sus revisiones, porque esto mata, o sea, pero no mata si se coge a tiempo y si somos conscientes de que tenemos que acudir al médico de familia, a la enfermera del centro de salud, al urólogo, no hacer estigmas, no hacer mitos, y la palabra es normalizar. Normalizar. Pues me quedo con esa palabra, normalizar, hablar, romper mitos, ¿no? Pues quitar el miedo a hablar de estos tabúes y sobre todo acudir a su enfermera, ¿no? Acudir a tu enfermera, que yo creo un poco es el mensaje que sobre todo que nos va a orientar para poder seguir los pasos, ¿no? Porque luego lo vamos a encontrar. Muchas gracias por vuestro tiempo, Silvia y Santiago, por venir hoy aquí. Espero que os guste y que lo hayáis pasado bien y habéis estado cómodos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos invitado, porque efectivamente esto es una campaña que exponencialmente lanza los mensajes a la sociedad. Pues a eso estamos. Pues hasta la próxima.